allá a acá, que es lo primero y lo más importante, o sea, ahora no lo quiere el equipo, generas un nuevo proyecto y añades los datos desde el data day, que es donde debería, desde el computador. O sea, se traslada este del equipo al data. ¿Cómo hacemos eso? Como acá, igualito. El equipo está conectado acá también. Dice data y tiene una cosita, si quieres puedes O mirar sea, está un momento. conectado como un servidor. Sí, como allá. Entra La aquí. carpeta. Aquí. Aquí, donde dice El Deipa, verbo. ese sería es el equipo. de allá. Igual, y hay que ella pasarlos ya a no data trae day. Ah, sí, Ah, igual bueno, que sí, este. igualito. Ujú. Sí, sino que estos archivos son más pesados, entonces si los llegamos a abrir desde allá, pues bloqueamos ambos. Entonces nos toca tener siempre la precaución de copiar. Listo, ¿y cómo entraste a este grandote? ¿Esto cómo se llama? Pix. Pix. Sí, ¿cómo entraste ahí? Allá estaba abierto, ahí pero con el pues escritorio. toca En el abrir. escritorio. Lo voy a Listo. cerrar todo para que no. Vamos paso a Vamos paso. desde cero, sí. Pero no será que se para el... Ah, No, sí, sí. minimizar. Ah, ok. O darle en la esquina acá al escritorio para que todo se vaya. Aquí está Pix. Aquí. Listo. Pix. Y ahí Pues se no activa abre y se le sale abre, eso. y acá normalmente te abre todos los proyectos que tengas cargando o pues que hayas trabajado. Entonces, por ejemplo, acá hay una prueba con BCA. No se puede hacer nada si está trabajando. Ah, No, sí. No, es que toca despacito. sí. No, clic, 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 clic. No hay Y que ser entonces atacados. normalmente él saca una página, pero no veo la página de resumen. Vale. Espérate a ver si es en este otro. ¿Qué debería Start sacar? page. Ah, ok. Es esta. Saca una página de resumen que lo que tiene es varias figuras que te muestran en general cómo fue la corrida o sea, cómo fue la identificación de péptidos en la muestra, haciendo una comparación respecto a una base de datos. Entonces hay 3 bases de datos cargadas. Está UniProt, que es de, no me acuerdo si ese es del NCBI, y hay otro. Y te muestra el número de peptidos, pues te hace una gráfica de número de peptidos versus false discovery rate. Tú puedes editar, digamos, el threshold que tienes acá para decirle, no, quiero ver más peptidos o quiero ver menos peptidos, dependiendo pues de qué tan profundo sea tu búsqueda. ¿Hay algún criterio para hacer esa selección? La verdad no estoy muy segura que me acuerde, no. Es un criterio personal y dependiendo de lo que tú estés buscando. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita las muestras que pasamos las queremos ver para proteómica únicamente. Entonces es ver el panorama general de el perfil proteómico de las células, qué péptidos hay y hacer una comparación entre los dos. Pero no estamos viendo, por ejemplo, modificaciones específicas o activaciones en las proteínas. Hay otras muestras que vamos a pasar que ya son para fosfoproteoma, que se enriquecen específicamente para fosfoproteoma. Y esas muestras sí normalmente uno permite que sea un force discovery rate un poquito más alto, porque pues se pueden perder ciertas fosforilaciones si uno lo tiene muy restringido. Entonces depende mucho del experimento que uno esté corriendo. Esta es, creo que, la distribución, sí, y se supone que tiene que estar En más o menos 5 ppm, pues eso Sí. uno lo coloca, ¿no? Como igual que y en este caso pues aparecen, o en otra muestra aparecían todos los péptidos dentro del rango, dentro de los límites en ppm, entonces significa que El análisis el fue análisis bueno lo hizo allá. bien. Exacto. La masa fue Si, buena. si la distribución no encaja dentro de ese parámetro, pues sí es porque hay un problema allá. Y ayer nos pasó y tiene que ver mucho con la resolución, que ese es bueno. Se nos toca solucionar eso. Luego está molestando la resolución. Sí, el hardware. Pero me quito el. Ah, bueno, y en este, mira, Mira. profe, En ese sí se. Acá mejoró. Creo que esta fue la primera corrida que se hizo. sí, Y después de que le hicieron la modificación. Ah. sí es la mayoría de la densidad de la Es que identificó muchos más. Claro. En el anterior identificó 5 ahí arriba. y la Mira el muestra otro. y la muestra es la misma. 5, ¿sí ven? Creo que es BCA. Las dos Creo son que las BCA. dos. Entonces ahí se ve la diferencia por el problema ¿Y de cómo lo hardware. solucionaron? No lo solucionó. No, es que es está un todavía. problema físico, tiene que intervenir aquí. Cambiar una parte. Todavía no mando después ya. Bueno, por sí, allá no, en 2 años. Sí, Que moleste ahorita. cuando ellos están para que se les comuniquen con nosotros. Después de eso, es una tabla como de un resumen de la estadística que
hizo con los datos. Pues por ejemplo, para mí es importante ver de las muestras cuántos péptidos logró identificar y de esas a cuántas proteínas logró asignar. Creo que esto es comparación entre las dos muestras. ¿Pero eso es BCA? Es que eso es muy raro, eso Pero es lo que no porque entiendo. no muestra tanto eso, ¿no? Sí, Es eso BCA, no tiene está sentido. raro. Espérate a ver si es nuestro esto. amigo. Porque en BCA era una sola muestra. Ah, mira, Sí, ya, sí, esta es sí. la Sí, DSA, sí. pero esta debe ser una ¿Y muestra. cuántos péptidos? Unos datos. Ah, estos deben ser los datos anteriores que abrieron ayer. Sí, pero yo entendía, bueno, ahí sí. ¿Cuántos péptidos veo del BCA? O sea, eso es lo que tenemos que mirar, ¿no? 5 péptidos. 1, y 4. Ok. Con 2 es suficiente para identificar una proteína. O sea, eso es lo. Uno puede arriesgarse con uno, pero es un riesgo, ¿no? Pero que una proteína, que 2 péptidos de una proteína estén repetidas en otra es muy probable. Ok. Por eso con 2 es un buen número para Es un buen identificar. ¿Y el equipo hace la comparación automáticamente? ¿O- Pues él hace la comparación con las bases de datos. Ujú. Y a partir de las bases él dice, ok. probablemente es esta proteína con un porcentaje de O cubrimiento sea, él lo que de tanto por hace ciento. ellas en las profe y el grupo trajeron el péptido digerido. Hace masas y al hacer masas hace la secuencia del péptido. Y entonces súper. coge esa secuencia y la mira contra la base de datos y dice, esta secuencia, este pedacito corresponde a esta proteína con una probabilidad de tanto. Pero si yo ya tengo 2 péptidos, obviamente esa probabilidad me aumenta de que sea la proteína. Pues a veces se permiten usar solo péptido para identificar la proteína. Pero tiene que ser un motivo muy específico, ¿no? O No es que es necesariamente. muy Es como una difícil que huella un péptido digital. tenga el mismo, o sea, que una proteína le genere La misma hidrólisis secuencia. con tripsina del mismo ¿El péptido. mismo Eso es péptido? muy improbable. A no ser que sean como homólogas, que sean proteínas. De la misma Pero familia. ya eso lo tendría, por ejemplo, o que yo tenga la proteína, por ejemplo, en un proceso de señalización y que esté fosforilada, que tenga con sulfatos también, con grupos glicosídicos. Entonces, ella sí me puede dar por el mismo péptido modificado en un pedacito, Sí. modificado en esa, lo que ella dice que ella quiere ver fosfoproteoma. Entonces, si yo no lo enriquezco, puedo tener la misma secuencia con el grupo fosfato y sin el grupo fosfato. Eso va a decirme que puede ser que el mismo péptido no logre identificar la misma proteína porque está modificado. Entonces, por eso ellos le enriquecen Ah, ok. y le dicen, está fosforilado. Entonces, busca los motivos de fosforilación porque no se fosforila en todas partes, ¿no? Eso tiene que tener un motivo. Entonces, dicen, bueno, este tiene el motivo y tiene el grupo fosfato, entonces, esa es la proteína. Y entonces puedes hablar de señalización. Entonces, la posibilidad que eso que te diga errónea la proteína es difícil, ¿sí? Pues lo que estamos viendo es que entonces está haciendo bien la secuencia de péptidos. Esa es otra de las preguntas, si está secuenciando. 5 es un buen número, pues obviamente debería ser más porque es pura, ¿no? La BCA. Sí, la BCA es pura. Entonces a uno a ese software hay que decirle, yo le puse tal modificación, le puse biotina, le puse carboxifloreseína, le puse ITRAC o le puse SILAC. Cuando ponemos SILAC es porque en el cultivo le pusieron un marcaje. Entonces los péptidos ya salen con una masa corrida, porque Claro, lo marcan porque está isotópicamente. Pero es dentro del cultivo, entonces alimentan las células, por llamarlo de alguna manera, con un aminoácido que está marcado. Se le pega en Generalmente el es arginina, lisina. Lisina. Entonces lo ponen lisina para que todos los péptidos después de la hidrólisis, como ahí se rompe, se queden marcados. Ah, ok. Entonces, Qué pero uno le chévere. tiene que dar esa información, o si no todo está corrido en masa. Por eso ella estaba ahorita cuadrando Las qué cosas que le había hecho. modificaciones, Sí, tiene que cuadrar qué modificaciones le han hecho. Muy bien. Y ya después de esto, me imagino que. Espérate, porque. Está Está sí, pensando. y eso que ese es Ese equipo es súper Súper potente, sí. potente. Sí. Está pensando. Que no es La comparación, o bueno, cuando él hace el análisis de los péptidos, según pues estuve viendo, puede hacer contra la base de datos o puede hacer contra la base de datos y de novo. Entonces, si no encuentra algo, hizo de secuenciación de novo, puede hacer una comparación con las bases de datos, digamos que de otros organismos, porque creo que uno puede restringir específicamente a un organismo como tal y puede hacer comparaciones, pero como esto es pues BCA puro, entiendo que solamente hizo base de datos, pero no sé por qué lo muestra todo en azul. Yo cuando trabajé con esto, pues claro que eso fue hace 10 años, habían unas bases de datos que, por ejemplo, buscaban proteínas como putativas, que llaman, que todavía no estaban aisladas. Entonces, pues si usted tiene el genoma
con ese genoma puede predecir cuáles son las proteínas que se van a generar. Y entonces, sabiendo qué proteínas se generan, saben qué péptidos se generan a partir de esas proteínas, pero nunca las han aislado, son putativas, o sea, son todas predicciones. Hipotéticas. Y entonces, en esa época los artículos eran ricos en eso, mire, esta proteína que había predicción apareció después de que se le hizo tal estímulo, entonces una proteína que estaba en tal ciclo, y era súper importante unir genoma con proteoma. Ahorita no sé si eso seguirá así, porque como ahora no está tan... Pues todavía se hace sobre todo con organismos que apenas está haciendo también genómica de novo. O sea que apenas está haciendo secuenciación del genoma y por homologación se hace comparación con organismos cercanos de la familia que ya hayan sido secuenciados y se dice, bueno, esta es una proteína probable que esté en este organismo, y después uno compara con proteómica y dice, sí, en efecto, sí está ahí. La encontré y es el santo grial. La encontré, entonces, sí, porque no necesariamente todo lo que está en el genoma existe, se puede expresar bajo cierto estrés, y encontrarle qué lo hace expresar, pues no es siempre fácil. Entonces, yo me acuerdo mucho de los artículos que leía, yo, ay, que se encontraron, y todos dicen, pues porque yo no lo miraba desde el punto de vista bioquímico, obviamente los médicos, la gente de bioquímica y eso, pues les interesaba encontrar proteínas que les fueran marcadores de ciertos, de estrés, de enfermedades, de cosas de eso, entonces esas eran las más interesantes. Entonces, por eso les digo, yo como trabajaba con el ICAT y el ITRAC y marcadores, pues lo que tenía que hacer era revisión de eso, que tanto esas moléculas permitían eso, porque el problema de marcaje es que el marcaje concentra todos los péptidos porque son motivos hidrofóbicos. El ITRAC es mejor que el ICAT, pero son hidrofóbicos, entonces todo te sale amontonado y el análisis se vuelve mucho más complejo, y entonces exige columnas mucho más eficientes para lograr separarlos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita ustedes vieron que necesitan un poco porcentaje de acetonitrilo, pero si marcan ya no es así, les toca un porcentaje alto y acostar el gradiente al final. Entonces, por eso es importante uno saber si está marcado, si es sin marcaje, porque si no le pega una cómo separarlo. Y el problema es eso, si uno, aunque él le resuelve las masas, pues si yo tengo varios picos, pues va a volver complejísimo el análisis, ¿sí? Entonces, y pues como son tantos péptidos, podemos tener péptidos que tengan la misma masa, y si coeluyen, pues fregamos. ¿Sí? Entonces lo que tiene que uno garantizar es que las dos técnicas están trabajando full, o sea, una muy buena separación acompañada de un buen analizador que le permita pues diferenciar eso, porque separa aquí, separa allá, y ahí ya, si no eso se eleva al piso, la secuencia se eleva, Y ya las últimas creo que son de la identificación de péptidos. Esta es validación de la secuencia de no, o sea que en efecto comparadas con las bases de datos nos están dando confianza. Sí, está todo y esta, me imagino que es la abundancia, no sé, esa sí gráfica sí. Pareciera que fuera la distribución que dice abundancia de la cara y la otra es abundancia versus número. ¿Pero abundancia de qué? De la característica, del no sé número qué de... será abundancia de la... Ya van 15 minutos y todavía apenas dan el 50% en la refinación de los datos. Pues mira, será.